Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente en este curso que estamos desarrollando sobre el gozo de la vida cristiana. Nos estamos enfocando en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y en esta carta pues hemos encontrado algunas recomendaciones que nos pueden servir para poder llevar adecuadamente nuestra vida en Cristo, de tal manera que esta vida sea una vida llena del gozo de nuestro Dios. Sin más, pues, vamos a orar y vamos a empezar con este estudio. Padre Celestial, gracias te queremos dar por este tiempo que nos das. Ponemos en tus manos esta reflexión que vamos a hacer, este análisis de la carta que tú has dejado por medio de tu apóstol. Que sea, Señor, de bendición, de edificación y de fortaleza para cada uno de quienes estarán conectados en estos momentos, Señor, por medio de las redes sociales. Bendícelos, Padre, y guárdalos de todo mal, Señor, y que puedan ser edificados y que puedan ser de edificación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos hablando sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses y en este caso nos toca seguir con el libro en el capítulo 3 donde nos habíamos quedado y estamos en el verso 12. Si estás con tu Biblia, acompáñanos con tu Biblia, no te olvides un lápiz, un resaltador y un cuaderno donde puedas anotar las ideas principales de lo que estamos aprendiendo. Dice Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Más adelante seguiremos con la lectura, pero aquí nosotros ya tenemos algo que nos va a declarar que es la clave para poder llevar una vida de gozo en Cristo Jesús. Y esta clave es la que hoy queremos comprender. Acá yo le he puesto ya el título y es el perfeccionamiento de nuestra vida. Eso es lo que nos va a permitir llevar una vida de gozo. Y la pregunta que tal vez tú te estarás haciendo en este momento es, bueno, pero ¿y cómo puedo hacer para perfeccionar mi vida cristiana? ¿Cómo puedo hacer para poder llegar a ser perfecto? Y claro, es más que seguro que te dirás incluso, ¿es posible que alguien pueda llegar a ser perfecto? No es solamente Dios perfecto, no dice el dicho que todos alguna vez hemos comentado, nadie es perfecto. Y bueno, me pareció muy agradable poner esta imagen que nos recuerda, pues, a este niño que nos dice nadie es perfecto, por eso los lápices tienen goma, por eso los lápices tienen un borrador. Si nadie es perfecto, ¿por qué primero Pablo dice que está tratando de alcanzar la perfección? ¿Y por qué Pablo nos está diciendo que nosotros como perfectos, como lo leeremos más adelante, en el verso 15 que dice que todos los que somos perfectos, y sigue avanzando en su relato, si no puede ser nadie perfecto, entonces ¿por qué Pablo está hablando de que alcancemos la perfección? Y aquí yo creo que hay 3 puntos como los que estás viendo en esta como pizarra que hemos puesto al frente. Hay 3 puntos que nosotros necesitamos tomar en cuenta para poder estar claros sobre el tema de la perfección. Primero, ser perfectos no quiere decir en el texto bíblico que no cometamos errores. Eso no quiere decir, porque en ese sentido el único que es perfecto es Dios. Ningún ser humano puede ser perfecto, solamente Dios lo es. Así que no nos podría pedir la perfección. Recuerden que en un texto bíblico Dios dice ser perfectos como yo soy perfecto. Y en ese sentido pues sería una incongruencia que nos pida ser perfectos cuando sabemos que nadie puede llegar a ese grado de perfección. Y entonces es cuando nosotros debemos entender este primer punto. El texto bíblico no se refiere a que no cometamos errores. Segundo punto que nosotros debemos aclarar es que ser perfecto significa que hemos logrado nuestro máximo potencial. Es decir, no que nosotros seamos personas que no cometen errores, sino que somos personas que han alcanzado su máximo potencial para lo que han sido creados
han logrado alcanzar ese potencial, han llegado a su máximo nivel. Eso es lo que quiere decir en el texto bíblico ser perfectos. Y una última idea que hay que tener claro para poder entender el tema de la perfección en la Biblia es que se está hablando de una perfección funcional. ¿Qué significa esto? Pues nos está diciendo el texto bíblico que nosotros podemos y debemos alcanzar el objetivo por el cual Dios nos ha creado o el objetivo para el cual Dios nos hizo renacer de nuevo. En eso está pensando el apóstol Pablo cuando habla de no pretendo haberlo alcanzado. ¿Qué no pretende haber alcanzado? El propósito por el cual Dios lo llamó. Él considera que todavía le falta para alcanzar el objetivo por el cual Dios le había llamado a servirlo por medio de la predicación del Evangelio. Esto es algo clave para nosotros en nuestra vida cristiana, por cuanto muchas veces nosotros tenemos la idea de que solamente es cuestión de ser creyentes y ya está. Pero en realidad, tú empiezas tu vida cristiana cuando recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, pero Él juntamente con el llamado te da un propósito de vida. Y en la medida en que tú comienzas a poner en marcha ese propósito de vida, tú comienzas a crecer hasta la perfección, hasta llegar a ser lo que Dios quería que tú seas. Esa es la clave de la vida cristiana. Así pues, el crecimiento de la vida cristiana tiene que ver con alcanzar el máximo potencial en el propósito para el cual Dios te llamó. Eso es lo que significa esa frase un poco confusa que dice el apóstol Pablo: asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Esa frase que parece trabalenguas nos está queriendo decir lo que he puesto en las palabras más abajo: alcanzar el máximo potencial en el propósito para el cual Dios me llamó. Entonces, desde ese enfoque, tú estás todavía en el proceso. Ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección. Todos estamos siendo llamados a alcanzar esa meta que es el máximo nivel al cual Dios quiere que vayamos. Esto es pues una muestra de que la vida cristiana no es algo pasivo, no es algo de llegar a una iglesia y sentarse por el resto de tu vida, sino que la vida cristiana es un continuo crecimiento, es un crecer constantemente en la medida en que Dios te sigue llamando y te sigue diciendo: todavía te falta para llegar a lo que yo creo que tú puedes alcanzar. De hecho, Dios supera nuestras propias expectativas, porque muchas veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos muy limitado. Y es ahí cuando Dios comienza a presionar y a mostrarnos de que todavía podemos dar aún más. Y eso nos lleva a crecer aún más. La vida cristiana no es una vida de estar sentado durmiéndose en los laureles. La vida cristiana en realidad es una vida en la cual tú constantemente sigues creciendo y sigues creciendo para la gloria de Dios. En este sentido, pues, ¿cómo podemos nosotros crecer? ¿Cómo podemos alcanzar ese crecimiento continuo que nos plantea el texto bíblico? Y acá yo les he puesto la clave. La clave está en Filipenses, en lo que acabamos de leer. Ahí está la clave para el crecimiento continuo. Y la clave está cuando el apóstol Pablo dice: no mirando lo que queda atrás. Y esto yo lo relaciono con no dormirse en los laureles. Seguramente alguna vez habrás escuchado o habrás dicho esa frase. Acá les he puesto esta imagen que es justamente una persona que acaba de dormirse en los laureles. Y estoy seguro que más de uno de ustedes se habrá preguntado, o si no, pues yo te hago hoy día la pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos dormirse en los laureles? ¿Por qué no decimos dormirse en los claveles, dormirse en las hortensias, o por qué no dormirse en los gladiolos, o qué sé yo, algún otro tipo de flor? ¿Por qué siempre es en los laureles? Y la razón está en dónde surgió esta frase. La frase surge en los tiempos de la Grecia antigua, donde a los competidores, cuando ganaban, se les entregaba una corona de laureles. Y la frase dormirse en los laureles tenía que ver con el hecho de que una persona hubiese alcanzado la meta, hubiese llegado en primer lugar, y con eso se hubiese conformado, hubiese dicho: bueno, ya lo logré, lo que quería alcanzar, ya lo he hecho. Ahora sí,
que los demás simplemente me aplaudan y me feliciten por el logro que he alcanzado. Es como una persona que se esforzó, se trasnochó, se desveló constantemente durante muchos años para poder conseguir una ingeniería, un doctorado, y una vez lo conseguido, se acabó. He conseguido mi objetivo, conseguí mi propósito, hasta ahí llegué, ya no me sigan molestando. Y cuando pasan 20, 30 años, no ha conseguido nada más en su vida, les dice, pero soy doctor, pero soy ingeniero, pero conseguí este ascenso, pero es que llegué a esta empresa. Y se pasa solamente pensando en lo que fueron los logros, las metas del pasado, pero no es capaz de plantearse nuevos logros, nuevas metas a las cuales alcanzar en el tiempo presente. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar nuevas metas si nos dormimos en los laureles? Si solamente vivimos pensando, no, es que hace 20 años yo fui uno de los fundadores de una iglesia. No, es que hace 30 años yo empecé a trabajar en la predicación del evangelio en un barrio que ahora todos casi son cristianos. Pero ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es la labor que estás desarrollando en este tiempo? No, es que yo hice eso, ya es ahí muestro cuán grande creyente soy. Quedarse dormido en los laureles es la mejor manera de terminar prácticamente sepultado en la vida cristiana. Si tú realmente quieres un crecimiento continuo, tienes que evitar quedarte dormido en los laureles. La segunda cosa que nosotros vemos que es clave para que nuestro crecimiento sea continuo es cuando el apóstol Pablo dice extendiéndome a lo que está delante. El apóstol Pablo nos acaba de decir que no se duerme en los laureles, pero ahora nos dice yo me extiendo a lo que está delante. ¿Y qué significa? A mí me pareció genial esta imagen que ustedes pueden ver acá en la presentación que les he puesto. En esta imagen ustedes pueden ver que los dos competidores que están a punto de llegar a la meta como que se estiran para adelante, como que tratan de que el cuerpo se les haga más largo para tratar de llegar más rápido a la meta. Ese gesto que es muy natural en todos los seres humanos, y si alguna vez has estado compitiendo, seguramente que te habrá pasado que haces un gesto muy parecido, es ese tratar de dar su último esfuerzo para tratar de alcanzar y llegar a la meta. Y esa frase es la que el apóstol Pablo está mencionando en Filipenses. Pablo está usando una frase que era común en los deportes. Se nota que al apóstol Pablo le fascinaban los deportes porque constantemente nos está hablando de deportes. Y en este caso, pues usa una palabra que era técnica propia de lo que era las carreras. Y en este caso dice, me extiendo, como que me estiro para tratar de llegar a la meta. Esa es la clave de la vida cristiana. Esta frase que encontré abajo me parece muy apropiada para esto. Dice, el ojo se adelanta y tira de la mano va adelante y tira de los pies. Esa es la idea que el apóstol Pablo está pensando en ese momento. Es decir, no solamente que nosotros nos contentemos con no mirar al pasado y decir, bueno, de aquí en adelante voy a tratar de hacer unas cuantas cositas más por la vida cristiana, voy a tratar de seguir uno que otro curso eventualmente para tratar de crecer un poco, sino que es como un competidor que trata de llegar primero y que se esfuerza a lo más que puede para alcanzar la meta. Esa es la vida cristiana. Y cuando tú pones esto, cuando tú no te duermes en los laureles y cuando tú te extiendes para tratar de llegar primero, déjame decirte, el gozo de la vida cristiana comenzará a estar en ti, desbordándote. Es la clave de la vida en gozo. 3 cosas yo saco de esto que nos menciona el apóstol Pablo. Para poder crecer de manera continua, tenemos que esforzarnos constantemente. Eso es clave, eso es lo que nosotros vemos cuando la persona dice que me extiendo a lo que está delante. Ese es ese esfuerzo constante, no simplemente un esfuerzo que lo hice antes y ya ahí quedó, sino que es un esfuerzo que constantemente lo estoy tratando de desarrollar. La renovación continua es otra de las claves para que nosotros podamos seguir creciendo de manera continua. Es decir, no simplemente pensar en las luchas ganadas en el pasado, sino proyectarme a las nuevas luchas que tengo y a las victorias que voy a alcanzar en el presente. Y finalmente, siempre la meta puesta en lo que Dios quiere, no en lo que yo quiero. Porque yo me puedo poner metas
muy bajas. Puedo decir, bueno, voy a tratar de acabar este curso de Filipenses. Puede ser una de las metas que te hayas propuesto. Y Dios puede decir, esa meta es muy pequeña. Yo tengo metas más grandes para ti. Pero también puede suceder otra cosa. Puede ser que tus metas no sean las metas de Dios y que termines corriendo en una carrera que no es la que Dios quería que corras. Así que por ese lado, no basta solamente con esforzarse constantemente o renovarse continuamente, sino que hay que estar recordando siempre cuál es la meta que Dios puso para tu vida. Esa meta es a la que tú debes extenderte. Esa meta es la que tú debes alcanzar. Continúo con la lectura bíblica para que podamos ver qué más nos enseña el apóstol Pablo en estos versos. En el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y así esta otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo nos enseña a buscar buenos ejemplos para seguir. Seguramente te habrá pasado que cuando tú te rodeas de gente que está buscando competir y está tratando de ser mejor, te contagian ese deseo y cada vez te vuelves más competitivo por tratar de alcanzar la meta. El apóstol Pablo nos dice más o menos eso. Busca esas personas que te inspiran y te motivan cada día a buscar más del Señor, a ser cada día más conforme al plan y el propósito que Dios tuvo para tu vida. Sigo leyendo en el verso 18. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí el apóstol Pablo nos hace una advertencia que me parece muy adecuada. Si bien nos dice por un lado, busquen esas personas que les inspiran y les motivan para acercarse más a Dios, por el otro lado nos dice, tengan cuidado porque hay personas en las iglesias que se mueven entre las iglesias y que en realidad, primero, solamente les interesa satisfacer sus propios placeres. Solo piensan en sus placeres. Segundo, se jactan de aquello que les debería causar vergüenza. Y tercero, solo viven para las cosas mundanas. Lo primero que el apóstol Pablo menciona es que estas personas, que realmente son los falsos maestros de los que estaba hablando en el capítulo anterior, cuando lo que estábamos hablando la semana pasada, el apóstol Pablo ve que estas personas solamente están interesadas en satisfacer sus placeres. Dinero, fama, riqueza, poder, solamente eso es lo único que les interesa. Ten cuidado de esas personas, por más que tengan apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, estas personas en realidad lo único que les interesa es satisfacer sus placeres, satisfacer sus deseos en todos los sentidos. Segunda cosa, dice el apóstol Pablo, se jactan de lo que les debería avergonzar. Es triste ver a algunos pastores que se jactan de riquezas, que se jactan de poder, que se jactan de aquello que en realidad, dice el texto bíblico, debería avergonzarles. En este mundo sabemos que el poder, las riquezas, la fama, suelen ser cosas que atraen y seducen, pero en la vida cristiana lo que debe buscar un creyente es cada vez parecerse más a Cristo. Y ustedes saben que Cristo no andaba buscando fama, no andaba buscando poder, sino que nos dijo, el que quiera entre vosotros ser el mayor, que sea como el que sirve. Así que nada que ver lo que estos falsos maestros enseñan con respecto a lo que Jesucristo enseñaba. Se jactan de lo que les debería avergonzar. Solo viven para las cosas mundanas y a veces lo que terminan haciendo es enseñando a los creyentes a vivir solamente en cosas mundanas, es decir, solamente los llaman a enfocarse en las cosas que tienen que ver con este mundo, mientras que nuestro verdadero desafío es crecer, alcanzar la meta a la cual Dios nos ha llamado a alcanzar. Así que cuidado, nos dice el apóstol Pablo, con estas personas. El texto del capítulo 3 finaliza con estas palabras.
Verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar él mismo todas las cosas. Y avanzo hasta el verso 1. Asimismo, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En esa parte, pues, el apóstol Pablo termina y nos dice dos cosas que creo que son importantes. En primer lugar, nos dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que mientras que estos falsos maestros se la pasaban solamente pensando en las cosas de este mundo y tratando de que los mismos creyentes vivieran solamente pensando en las cosas de este mundo, lo que el apóstol Pablo nos llama es a pensar en nuestra ciudadanía. Pues nuestra ciudadanía está, dice el apóstol Pablo, en los cielos. Así que mientras más riquezas tenga en los cielos, mucho mejor. Tranquilo, no te está diciendo el Dios ni el apóstol Pablo que dejes de preocuparte por las cosas de este mundo, no te dice que dejes de comer, no te dice que dejes tu trabajo. Lo que te está diciendo es que tu enfoque siempre está en las cosas de arriba. Que tú vas a hacer las cosas bien acá y que vas a tratar de buscar que te vaya muy bien en las cosas de acá, pero siempre tu enfoque final sigue siendo las cosas de arriba. Es como plantearte lo siguiente: tienes una carrera, tienes 4 años, vas a tratar de sacar una licenciatura, pero tu enfoque se queda solamente estancado en pasar una materia en el presente semestre. Tu enfoque tiene que ser más grande. Tu enfoque está en la carrera, tu enfoque está en finalizar los 4 años, no solamente en sacar un examen. Y cuando nosotros cambiamos la perspectiva, cambian muchas cosas. Tu enfoque está en ser ciudadano del reino, no en tratar simplemente de sobrevivir el domingo. Tu enfoque está en tratar de alcanzar ese gozo que viene de Dios, no solamente en tratar de completar la hora y media del culto. Tu enfoque tiene que ser más grande de lo que hasta ahora ha sido. Transformará, dice el texto bíblico, nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Así que si Dios nos tiene prometidos un cuerpo glorificado, nuestro enfoque tiene que estar puesto en ese cuerpo glorificado. Nuestro enfoque tiene que estar puesto en lo que la promesa de Dios nos ha sido dado. Finalmente, el apóstol Pablo nos decía en el capítulo 4, verso 1, estén firmes en el Señor. Frente a estas personas que les hacen virar los ojos para pensar solamente en las cosas de este mundo, frente a este tipo de personas, mi recomendación, dice el apóstol Pablo, es que ustedes busquen estar firmes en Cristo Jesús. Hasta ahí lo que tiene que ver con este capítulo y con esta idea. Así que la clave del gozo cristiano, mi hermano, es que tú puedas afirmarte en el crecimiento que te está queriendo dar Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo para tu vida? Ese propósito tienes que tú buscar alcanzarlo. Así que empieza a examinar, empieza a buscar cuál ha sido el propósito que Dios tenía para tu vida. Ese propósito ya empezó el mismo momento en que naciste. Ese propósito se confirmó el momento en que renaciste en Cristo Jesús. Y ese propósito sigue ahí esperando por ti. Y la perfección llegará cuando dejes todas esas cosas que te han estado distrayendo por muchos años y te enfoques en el propósito que Dios tenía para tu vida. Vamos avanzando y veamos lo que nos dice ahora el capítulo 4. Vamos a avanzar unos cuantos versículos del capítulo 4. Dice en el verso 2, donde nos quedamos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí tú te encuentras con un detalle que parece que es como que uno se pregunta qué tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Y la verdad es que parece que en ese momento Pablo se acordó, ya estás por finalizar su carta, y entonces se acordó de que había un tema pendiente que no lo ha mencionado, así que lo pasa a mencionar. Habían 2 mujeres que por lo visto eran líderes de la iglesia, Evodia y Síntique, las cuales por lo visto comenzaron a entrar en conflicto la una con la otra. Estas 2 mujeres, vuelvo y repito, eran líderes en la iglesia, y estas mujeres pues resulta que tuvieron alguna confrontación, algún conflicto, y este conflicto no se quedó solamente con ellas.
sino que al ser los dos líderes, este conflicto comenzó a afectar a la iglesia y por eso les pide que se pongan de acuerdo, que traten de arreglar sus problemas. Un estudioso de la Biblia, William Barclay, dice que bien puede ser que fueran mujeres en cuyas casas se reunieran dos de las congregaciones caseras de Filipos. En ese tiempo, pues, sabemos que las iglesias del apóstol Pablo, las que iba fundando en las diferentes ciudades, se reunían en casas. Es posible que Evodia fuese la líder de una de las casas donde se reunía la iglesia y la otra, Sintique, era líder de otra de las iglesias hogar que se reunían en ese tiempo. Ahora, pues, el problema era que estas dos líderes estaban en un conflicto. Es interesante notar que estas mujeres estaban al liderazgo, más que nada hoy en día, cuando como que hay un conflicto todavía presente en muchas iglesias donde se piensa que las mujeres no deberían tener liderazgo, pero nosotros encontramos en el texto bíblico muchas mujeres que llegaron a ser líderes de la iglesia y que el apóstol Pablo mismo les da un gran liderazgo en las iglesias. Los textos que nos hablan de que la mujer calle en la congregación son textos que deben ser analizados en el contexto cultural en el cual se desarrolla, el contexto en el cual se está hablando con Timoteo y el contexto cultural en el cual se está hablando con Corinto. Ya tendremos algún momento una oportunidad para hablar sobre este tema, pero de momento solamente les menciono lo siguiente. En este texto bíblico, Evodia y Sintique eran líderes de la iglesia de los filipenses. Y lo que pasa entonces es que Pablo pide que se pongan de acuerdo, que se vinculen en un momento de conversación y traten de llegar a una paz adecuada. De hecho, Pablo dice que estas dos mujeres batallaron, fueron sus cosoldados juntamente con él en la predicación del evangelio. Es decir, no solamente que se quedaron en la casa esperando o preparando la comida mientras el apóstol predicaba el evangelio. Pablo dice, ellas estuvieron conmigo predicando el evangelio. Juntamente con el apóstol estuvieron ellas ahí predicando y ahora se da este problema, este conflicto tan fuerte. Esto nos dice algo más. No significa que sean líderes que sean intachables, que no cometan errores. Aquí pues Evodia y Sintique estaban cometiendo un grave error que estaba llevando a la iglesia casi que a una división. Así que puede suceder, pero es importante ahí que sepamos poner nuestros intereses de lado y que nosotros podamos llegar a acuerdos. En ese sentido, el apóstol Pablo pide a dos personas que ayuden a estas dos mujeres a ponerse de acuerdo. Y en esto pues yo le he puesto como título el líder como pacificador. Hay muchas veces que los líderes, las personas que están a cargo, sea de una familia, sea de una iglesia, sea de una empresa, tienen que tener la labor de un pacificador. En este caso se trata de dos personajes, Cícigos y Clemente. Y estoy seguro que ustedes se preguntarán, a ver, pastor, ¿de dónde saca ese nombre Cícigos? Yo busco en mi Biblia y no encuentro por ningún lado ese tal Cícigos. La palabra Cícigos, literalmente, en el griego, significa compañero fiel. Así que muchos estudiosos piensan que cuando el apóstol Pablo escribe ahí, en el verso, en capítulo 4, verso 3, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que aquí se lo traduce literalmente, compañero fiel. En la realidad no debería traducirse como compañero fiel, sino que debería traducirse como Cícigos. Es decir, está diciendo, te ruego, Cícigos, que ayudes a estas mujeres a ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón lo traduce así nuestra Reina Valera? Porque la palabra significa literalmente eso, así que a lo mejor el traductor pensó, bueno, debe referirse a algún compañero. Pero la pregunta que nos hacemos cuando analizamos toda la carta de los filipenses es ¿por qué lo menciona así tan de frente y no lo menciona en ninguna otra parte más? ¿Por qué habla a ti, compañero fiel, si no lo menciona? Entonces, por esa razón se llega a la conclusión de que en realidad no está mencionando a una persona sin mencionar el nombre, sino que más bien la palabra Cícigos es el nombre de esta persona. Entonces, este Cícigos y Clemente son dos personas que son encomendadas la tarea de tratar de mediar entre estas dos mujeres. Un buen creyente no solamente que es una persona que predica el evangelio, sino que muchas veces también es una persona que llama a la paz a los hermanos. No
solamente que busca el conflicto, porque sabemos que muchas veces se puede dar conflictos entre los hermanos de la iglesia, pero un creyente va a tratar de buscar la manera de pacificar entre los diferentes hermanos. Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí un detalle bien breve quiero hacer, pero cuando nosotros encontramos en la Biblia hijos de hijos de luz, hijos de mentira, o vuestro padre el diablo, etc., la frase puede significar dos cosas. La primera cosa, que literalmente es un hijo de la persona que se está mencionando. Hijo del carpintero, pues su padre era el carpintero. Pero a veces, especialmente si se está haciendo referencia a un adjetivo pacificador, es muy probable que lo que se esté haciendo referencia es a que la persona actúa como actúa su padre. Entonces, cuando dice que nosotros somos hijos de Dios, si somos pacificadores, nos está diciendo que nosotros llegamos a ser verdaderamente hijos de Dios cuando imitamos a nuestro Dios, porque nuestro Dios es pacificador. Y qué mejor ejemplo que nosotros hayamos recibido la paz de Dios por medio de Jesucristo. Así que, ¿quieres tú asemejarte a Dios? Lo mejor que puedes hacer es aprender a ser un pacificador. Así que empieza desde ya a evitar no solamente los conflictos, pero también empieza a tratar de ser una persona pacificadora en medio de las circunstancias que estés pasando. Finalizo ya con unos últimos consejos que menciona en esta parte que estamos estudiando, que está en el capítulo 4, versos 4 hasta el 7. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo encuentro tres consejos, tres recomendaciones finales que nos da en esta porción el apóstol Pablo. La primera recomendación: regocíjese siempre. El apóstol Pablo nos desafía a vivir constantemente gozándonos. ¿Cómo puedo gozarme? Primeramente, reconociendo las bendiciones que he recibido de Dios. Segundo, aprendiendo a gozarme en los resultados, en los frutos que veo en las personas a las cuales yo estoy compartiendo el evangelio, porque cada uno de nosotros somos discipuladores de alguien más. Gózate y regocíjate en los avances que esas personas están alcanzando. Regocíjate también en el crecimiento que tú estás teniendo, es lo que hemos visto ahora. Regocíjate porque prosigues a la meta, porque estás alcanzando el propósito para el cual Dios te ha creado y te ha salvado. Así que regocíjate por todo eso, y regocíjate también porque eres una persona llamada a la paz. Por todo eso, regocíjate. Y el apóstol Pablo lo enfatiza y lo requete enfatiza: regocijaos en el Señor siempre. Y por si acaso no me escucharon, lo repito: regocijaos en el Señor siempre. Segundo consejo que nos deja el apóstol Pablo en esta porción es que seamos gentiles con todos. La verdad es que ser creyentes no significa que seamos unas personas ofensivas, poco corteses, malhumoradas, que siempre venden con mala cara, que siempre están siendo serios y que a veces parece que mientras más serio eres, más cristiano eres. En la realidad no es así. La palabra nos enseña que nosotros en realidad podemos llegar a ser grandes misioneros en nuestro barrio con el simple hecho de ser gentiles, de ser amables. Más conflictos se ganan cuando se es gentil, cuando se es amable, cuando se es cordial, que cuando se está a la defensiva. Así que aprende a ser gentil. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo: porque el día está cerca. Tú dirás, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues la verdad es que nosotros debemos reconocer que como el tiempo es malo, nosotros debemos ser esas personas que animen, no las personas que desanimen o que enfadan al mundo. Más bien animémosles y hagámosles ver que nosotros estamos con gozo, porque el Señor es el que nos da su fortaleza.
Finalmente, una última recomendación que nos da el apóstol Pablo en estas palabras que hemos leído es: por nada estéis afanosos. Nunca se afanen. Sabemos que hay muchas cosas que nos preocupan, sabemos que hay cosas que nos pueden hacer sentir muy nerviosos o temerosos de lo que pueda ser el futuro. Puede ser la falta de un empleo, puede ser el temor de perder un empleo, puede ser la crisis económica, puede ser el temor de contagiarme de la enfermedad que está afectándonos en estos tiempos. Pueden ser muchas cosas los que nos hagan sentir temor, pero el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos. Inclúyele dentro de ese nada al coronavirus. Incluye dentro de ese nada a la falta de empleo. Incluye dentro de ese nada a la reducción de sueldo que pudiste haber tenido. Por nada estéis afanosos. ¿Te preocupa algo? Dice el apóstol Pablo: ponlo en oración. ¿Te preocupa algo? Ponte a orar. Y tú vas a ver que Dios responde. Dios da la respuesta a todas nuestras preocupaciones. Y Dios nos da la paz en esos momentos en que no sabemos realmente qué hacer. Y yo puse acá estas 3 consejos con unas palabras que yo suelo decir siempre que no se debe usar. Pero en este caso sí vale la pena usar. Yo siempre digo que evitemos la palabra siempre, especialmente cuando queremos reclamar a alguien. Por ejemplo, cuando decimos: siempre te has portado así, siempre has sido de esa manera, siempre me has tratado de esa manera. Entonces yo les digo: no usemos esa palabra. Tampoco usemos nunca, y tampoco usemos el todos. Pero en este caso sí vale la pena usar esas 3 palabras. Siempre regocíjate, con todos sé gentil, y nunca te afanes. 3 cosas que yo creo que te van a ayudar a poder vivir en el gozo de la vida cristiana. Hasta ahí nosotros nos quedamos en esta tarde, noche ya, y pedimos pues que el Señor nos dé su fortaleza, su dirección para poder seguir adelante. Vamos a estar respondiendo las preguntas que nos hagan por medio del chat. Lastimosamente no pudimos contestar la semana pasada debido a que se nos borraron las preguntas. No sabíamos que en el YouTube hacía esto. Una vez finalizada la transmisión, borraba las preguntas y solamente dejaba nuestras propias respuestas. Así que no pudimos contestar ahora, pero les prometemos que en este momento estaremos anotando todas las preguntas que nos están haciendo llegar para que la próxima semana les podamos responder a las preguntas que ustedes nos están haciendo llegar. Con esto pues estamos ya finalizando. Quisimos finalizar ahora, pero hay tanto contenido en la carta de los Filipenses que nos pareció un poco criminal, diríamos, acelerar demasiado el curso de tal manera de acabar hoy día. Pero la próxima semana estamos finalizando el curso de Filipenses y pues vamos a ver cómo nos va con el nuevo curso, que ya lo estamos preparando, del libro de Apocalipsis. Estate pendiente, ya estaremos nosotros haciendo la publicación, la promoción para poder conectarte con la videoconferencia para que puedas participar del curso de Apocalipsis. Así que Dios te bendiga, nos estamos viendo la próxima semana para finalizar ya el libro de Filipenses. Bendiciones y hasta pronto.